Hola, ¿cómo están? Esperando que se encuentren de maravilla. Gracias a Dios damos por sus vidas. De hecho, Dios bendiga grandemente sus vidas y doy gracias a Dios por estos momentos que nos permite otra vez estar en este podcast acerca de estudio y reflexión en Gálatas. Agradezco a Dios por sus vidas y de verdad es un honor que me puedan escuchar. Y bueno, nada, ¿no? Solamente agradecer a Dios que estamos continuando con nuestro estudio en este libro de Gálatas. Y hemos terminado, gracias a Dios, ya el capítulo 2. Eso, wow, eso me emociona. No, pero la verdad estoy agradecido con Dios que estamos continuando con esta serie, con estos episodios acerca de este podcast Estudio y Reflexión en Gálatas. Y hemos visto en el capítulo 2 acerca de la libertad que tenemos en Cristo y que somos justificados por la fe de Jesucristo y que esto abarca en todas nuestras vidas, no solamente en el momento de que somos salvos, sino en el momento de que continuamos en el Evangelio. Y ahora vamos a pasar al capítulo 3, donde, bueno, principalmente vamos a empezar a ver doctrina, porque de hecho capítulo 3 y capítulo 4 ya Pablo habla más de doctrina y hoy veremos acerca de un regaño. No, hoy veremos, bueno, también es que Pablo regaña a los Gálatas en este caso. Wow, está increíble. Pero vamos a empezar viendo ya la ley y la fe en Cristo. Y bueno, acompáñame a leer Gálatas capítulo 3, de su versículo 1 a su versículo 5. Dice el texto de la siguiente manera, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. De la siguiente manera dice: ay, Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Jesucristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos humanos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Vuelvo a preguntarles: ¿acaso Dios les ha dado el Espíritu y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Y bueno, el título del mensaje o del podcast del día de hoy lo he titulado Sin perder el rastro. Sí, sin perder el rastro. ¿Has visto, no sé, a lo mejor en películas y creo que en la vida cotidiana utilizamos mucho esta frase, sin perder el rastro, pero a lo mejor en otras palabras? Pero sí es similar al enfoque que a lo mejor queremos dar o dar a entender. Al momento que estamos cortando, por ejemplo, alguna cartulina, voy a empezar algo como que muy sencillo. Estamos cortando una cartulina, una hoja, algún papel, no sé, etcétera, y vemos que tiene puntitos, y si la cortamos mal, hemos dicho como de, híjoles, he perdido el rastro, o como diciéndole, ya la regué porque ya me fui por otro lado haciendo otra cosa que no debía hacerlo, o porque wow, me salí, no sé, pero no se la regamos a final de cuentas. O también cuando buscamos algún domicilio se intenta no perder el rastro, el camino por donde se nos indicó hasta poder llegar. A lo mejor, no sé, vamos en el carro, en el GPS, o si no está caminando con el GPS y nos hemos metido o hemos dado vuelta en un lugar equivocado y es como otra vez redireccionando porque hemos perdido el rastro, hemos perdido el camino. No sé, a lo mejor te ha llegado a pasar en algún momento dado esta circunstancia, o si no, hay una experiencia que digo, wow, pero bueno, me ha pasado hasta chiquito y creo que aún me ha pasado ya grande, porque no sé, a lo mejor voy a la tienda y tengo en mente lo que voy a comprar, lo que me han pedido, y algo pasa en el transcurso de mi casa a la tienda o de ese lugar a la tienda y se me olvida lo que voy a comprar. No sé por así decirlo, he perdido el rastro.
de lo que voy a comprar. Y como se me olvidó, pues que iba a comprar, empiezo a ver y compramos y empiezo a comprar. Y cuando voy viendo y llego a casa digo, oh no, ya me acordé que iba a comprar. Y lo que traje no era nada de lo que había haber traído. No sé si les ha pasado. Pero bueno, algo similar estaba pasando a los de Galacia, la iglesia de Galacia. Es que estaban perdiendo el rastro de sus vidas del Evangelio, ya que habían empezado por el Evangelio, pero ahora estaban terminando por cumplir la ley de Moisés como medio de salvación y también de santificación, vaya. O sea, es como cuando vas a la tienda con la idea de que tienes que comprar algo en específico, llegas a la tienda, pero dices, se me olvidó, te traes otras cosas que no eran y después recuerdas o después te topas con lo de, oh, no, se me olvidó. O sea, perdieron el rastro absolutamente en un momento dado y fue como de, ok, entonces ahora qué hago. Y Pablo, y es como si llegaras a tu casa y no sé, a lo mejor algún familiar, tu mamá, tu papá, tu esposo, tu tía, tu esposa, tu tío, no sé, tus primos, tus hermanos dicen, no, eso no ibas ibas a traer cilantro y trajiste, no sé, una coca, no sé. Bueno, ¿quién confunde cilantro con coca? Pero pues no sé, suele pasar, vas por cilantro y te traes media tienda, ¿no? Pero bueno, el punto es que ha perdido el rastro de sus vidas, el enfoque de sus vidas, al empezar por el Evangelio y estar terminando por cumplir la ley de Moisés como medio de salvación y santificación. Pero antes, en el capítulo 3 empezamos a ver a Pablo, antes de empezar con toda esta parte, pero quiero mencionar esto, que en el capítulo 3 empezamos a ver a Pablo ya como irritado, molesto. De hecho, creo que es parte del clímax de la carta a los Gálatas, donde creo que vamos a ver a Pablo de este modo, o sea, irritado, molesto, ya enfadado, desesperado en este sentido, haciendo preguntas retóricas. Y ahora veamos por qué, por qué Pablo estaba de este modo, por qué Pablo estaba molesto, por qué hablaba tan fuerte. Vaya, porque usaba palabras como de tontos, en este caso en la Nueva Traducción Viviente, tontos. En otras versiones pueden mencionar insensatos, torpes, necios. Y claro, esto depende de la versión aquí, ¿no? O también preguntas, ¿quién los ha embrujado? ¿Quién los ha hechizado? ¿Quién los fascinó? Y bueno, en este caso aquí en la Nueva Traducción Viviente, ¿quién los ha hechizado? Pero en otras versiones podemos encontrar las demás preguntas. ¿Quién los ha embrujado? ¿Quién los ha fascinado? O como diríamos aquí en México, ¿no? ¿Quién los ha chamaqueado? ¿Quién les ha tomado el pelo? No sé. Pero bueno, refiriéndonos a esta parte como de quién ha logrado llamar tanto su atención que se están desenfocando o están perdiendo el rastro, que puedo decirlo así, qué coca, qué producto de la tienda fue el que te llamó más la atención, que perdiste el rastro de lo que ibas a traer, la lista de lo que ibas a traer, la atención de lo que ibas a traer. En este caso estaba sucediendo algo así con los Gálatas, y por eso Pablo estaba de esta manera enojado, y por eso utiliza estas palabras, que de hecho ahorita lo voy a aclarar esta parte. Pero tan solo con esto nos damos cuenta de que Pablo estaba hablando en serio, de lo que estaba pasando no era nada normal, pues era una realidad que los Gálatas no estaban razonando como tal, y estaban siendo impulsados, convencidos a cambiar su manera de pensar, a cambiar su manera de vivir, por un pensamiento que los llevaría a estancarse. Y piénsalo, piénsalo solamente, Pablo está desconcertado por estos hechos que está sucediendo, que se están dejando fascinar, en este caso por el legalismo, por la ley de Moisés, que ciertamente vinieron falsos profetas, se puede decir así, falsos maestros judíos, pues eran judíos que obedecían la ley de Moisés, como diciéndole a Dios, diciendo,
te obedezco y soy perfecto delante de Dios, soy salvo porque obedezco, pero esto anulaba la obra redentora de Jesús, la obra de Jesús completamente. Y es como de soy salvo, sí, pero no es por mis esfuerzos, sino por lo que Cristo hizo, por su obra, porque a Él le costó. Y ver que los judíos venían a esta parte y os fascinaban diciendo estas palabras, pues dice el versículo 1, ay, Gálatas tontos, como diciendo, ay, como no sé, voy a seguir usando a lo mejor el ejemplo de la tienda, como diciendo, ay, hijo, te trajiste una coca, otra vez, te pedí cebollas, no sé, te pedí aquello, te pide el otro. Y dice Pablo, ay, Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? ¿Quién los ha llegado a convencer de tal modo? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. En otras palabras, es como si Pablo estuviera diciendo, ¿cómo es posible que sean tan tontos para dejarse fascinar, para dejarse convencer tan fácilmente por otra predicación que no es Jesucristo, que se les explicó claramente a Jesucristo? Y sabes, me imagino a Pablo que se sentía con esa impotencia y aún mayor, o sea, a lo mejor cuando nosotros vemos un partido de fútbol o algún deporte en la televisión, es como de decirle, hey, pásala. No sé si te ha pasado que ves algo en la tele, en este caso partido de fútbol o un partido de básquet, y es como de, estás solo, pásala, y no sé, a lo mejor nos sentimos con ese sentimiento de impotencia, como diciendo, estás solo, mira, tú tienes a 3 enfrente, no creo que logres meter gol, ¿por qué no la pasas y que el otro meta gol? Pero está uno tan aferrado, y nosotros acá desesperados diciendo, hey, o sea, emocionados por el juego. No sé, me imagino que Pablo se sentía de esa misma manera, y luego vemos que el jugador decide jugársela solo, no la pasa y no mete gol, arruina toda la jugada, y es como de, ¿por qué te dejaste dominar o fascinar por tu egoísmo, por tus expectativas? Y no sé, decimos, no puede ser. No sé, a lo mejor esta misma impotencia o algo mayor, creo, pudo haber sentido Pablo en esas mismas circunstancias. Me hace cuenta que este sentimiento se podía ver en Pablo, pero aún mayor. Claro, una vez expresado esto, lanza una pregunta retórica diciendo en el versículo 2, déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Dice, claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Pablo mismo, en este caso, contesta su misma pregunta. Si nos damos cuenta aquí, Pablo pone a reflexionar por medio de un argumento para que los gálatas recapaciten, cambien su manera de pensar y no pierdan el rastro del camino, el rastro del Evangelio en este caso. Y bueno, y es que este es el reclamo de Pablo. Porque si empezaron por la fe, están acabando desechando la ley y continuando por las obras. O sea, piensa, diciendo, no, o sea, no inventes, no la riegues, ya que debemos entender esto, que no solo somos salvos por el Evangelio, sino que vivimos en y por el Evangelio. Toda nuestra vida se trata del Evangelio. No sé, pero espero que nos demos cuenta a lo largo de estos estudios de la importancia que tiene el mensaje del Evangelio, no solamente para ser salvos, sino la importancia de vivir en y por el Evangelio, vivir en Cristo y vivir en la fe del Hijo de Dios, que esto ya lo hemos hablado en el podcast anterior acerca de que nuestra vida se trata de vivir en y para Cristo y por la fe de Cristo. Es algo sorprendente. Ahora vemos que en el versículo 3, este versículo nos dará más luz a todo lo que está reclamando argumentativamente Pablo. Dice el versículo 3, ¿será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu? Porque ahora tratan de ser perfectos mediante sus esfuerzos. Considera esto, y creo que ya lo dije, pero lo voy a decir en otras palabras. No solo somos salvos por el Evangelio,
sino también crecemos por el Evangelio. En otras palabras, la preocupación aquí de los judíos muchas veces fue la santidad, como diciendo los judíos, ¿sabes qué? Bien, Jesucristo te sirve para ser salvo, pero tú te tienes que perfeccionar por medio de obras. Adelante, sigue, por medio de obedecer la ley de Moisés, de circuncidarte, de guardar el sábado, y entre todos los principios que podamos tener, ¿no? Y es como de, bueno, es que no está tan malo, si no se trata de vivir una vida en santidad, diríamos nosotros, ok, es excelente la idea, pero tenemos que darnos cuenta que no tenemos que vivir bajo nuestros propios esfuerzos humanos como medio, y aquí estoy hablando como medio de salvación, como medio de santificación. Dos cosas, tanto. Y ese es el reclamo de Pablo, ¿no? ¿Será posible que sean tan tontos, dice, después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, porque ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Perfectos alude aquí a la santidad. Entonces, dice Pablo, ¿cómo es esto posible? Y es que en realidad el Evangelio, para ser santificados también hay poder en el Evangelio, por supuesto que sí, y ahorita lo vamos a ver más adelante. En otras palabras, la preocupación de los judíos entonces es la santidad, y Pablo responde ante esta preocupación, y de hecho vamos a ver que hasta aún en el capítulo 5 y en el capítulo 6 va a responder esto de una forma increíble, y en el capítulo 2 ya lo había respondido de otra manera. Estas claro se complementan, pero vamos a ir descubriéndolo al paso del tiempo, por supuesto. Pero bueno, Pablo le está diciendo, también se obtiene la santidad por medio de la fe. Y preguntarás, ¿pero cómo es esto? Bueno, esto lo iremos, vuelvo a repetir, descubriendo lo que nos resta de Gálatas, pero también ahorita quiero adelantar acerca de lo que vimos, o más bien quiero atrasarme un poquito acerca de lo que vimos el anterior podcast, nada más como un breve comentario. Que en Gálatas 2 del 20 al 21 dice que si vivimos por la fe del Hijo de Dios, estamos, y bueno, es que trata acerca de vivir por la fe del Hijo de Dios, vivir en Cristo y por la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vivimos en la carne lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Estamos diciendo, en otras palabras, que estamos viviendo en la fidelidad y en la obediencia en nuestra vida hacia Dios. Ahora, entonces, el concepto de santidad no se reduce solamente a alejarse del pecado, sino que se amplía este concepto a parecerse más a Jesús, porque diríamos que Cristo vive en nosotros. Porque estamos diciendo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y aquí está el Evangelio. Y ahora lo que vivo en la carne, tiempo presente, presente en este caso, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y recordemos que fe viene del griego pistis, que también significa fidelidad, y esto alude a que vivimos por la fidelidad y la obediencia de Jesús. Por la fidelidad de Jesús. ¿Cómo es esta parte? Bueno, recordemos que Jesús es fiel para perdonar nuestros pecados y salvarnos y limpiarnos de toda maldad, de todo pecado, porque Él ya hizo la obra en la cruz del Calvario. Y esto hace que nosotros seamos también fieles y obedientes a Dios. Pero es parte del Evangelio que vivamos en la fe del Hijo de Dios. Y estamos hablando de Evangelio. Y esto es algo hermoso. Y por eso, la santidad ya no se queda, ser perfectos ya no se queda solamente en alejarse del pecado, sino se amplía a parecerse más a Jesús, a que Cristo viva en nosotros. ¿Te das cuenta? Y piénsalo, lo que está diciendo Pablo aquí es ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Y mira, ten en cuenta esto. No solo somos justificados por la fe en Cristo, también somos santificados por la fe en Cristo. Nunca dejamos el Evangelio atrás, ¿no? Nunca dejamos el Evangelio atrás. Toma en cuenta que la esencia del mensaje del Evangelio no es cómo vivir, sino su esencia
es lo que ha hecho Jesús por nosotros. Al momento de encarnarse, de morir, de resucitar y de ascender, ahora este mensaje lo que sí hace es apoderarse del corazón hasta el punto de cambiarlo, hasta el punto que anhele seguir y siendo como Jesús. Pues esto es presentar a Jesús claramente, diría Pablo. Ahora lo que nos dirá Pablo en los siguientes dos versículos 4 y 5 me parece extraordinario, porque dice 4 y 5, ¿acaso no han pensado, acaso no han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada, afirma. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da al Espíritu y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no, es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Y bueno, me impacta literalmente esta parte. En el versículo 5 en la Reina Valera dice, aquel que os suministra el Espíritu, y la palabra suministrar significa plenamente, una abundancia. Proveer generosamente lo que se necesita, cubrir los costos completamente. Y esto da luz que en el versículo 5 Pablo aún es más enfático. Cambia al tiempo presente y dice justo ahora. Las obras del Espíritu, lo que el Espíritu Santo hace en ustedes, incluso milagros, ocurren por la fe con que han aceptado tiempo presente. No dice con que aceptaron tiempo pasado, sino con que han aceptado, porque ustedes ya no hacen las obras que demanda la ley. El Espíritu Santo obra cuando los cristianos no confían en sus propias obras, sino de una manera más consciente y continua, descansan solo en Cristo para su aceptación y para ser completos. Pablo asocia el Espíritu y el Evangelio de una manera increíble en los términos más inseparables. El Espíritu y el Evangelio en términos más inseparables, porque el Espíritu obra mientras nosotros aplicamos y usamos el Evangelio. Y bueno, a lo mejor te preguntarás, bueno, entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de todo esto? ¿Qué es lo que quieres decir? Bueno, lo que más que yo quiera decir, lo que creo que Pablo trata de dar a entendernos es lo siguiente, al menos es lo que creo yo que Pablo nos indica en esta manera, o que la palabra de Dios nos indica en esta manera en estos 5 versículos. Y claro, a la luz del contexto de lo que hemos estado estudiando y de lo que va a venir después todavía, que es el Evangelio es una forma de vivir. Sencillo, ¿no? Ese es el punto. El Evangelio es una forma de vivir. Pero dirás, como que el Evangelio va a llenar nuestras vidas, como que por el Evangelio voy a ser santo. Yo pensé que a lo mejor nomás el Evangelio era para ser salvo. El Evangelio no tiene que ser solamente cuando somos salvos. No sé, o sea, puede ser que te preguntes muchas cosas. Bueno, recuerda lo que dice Gálatas 2, 20, 21. Y las preguntas que hace Pablo, a las interrogantes que hace Pablo a los Gálatas en esos versículos, que nuestra vida, que lo que ahora vivimos en la carne, lo tenemos que vivir en la fe del Hijo de Dios. Pero bueno, para poder seguir siendo santificados a través de la fe en Jesús y por la obra del Espíritu Santo es necesario hacernos una introspección. Es decir, hacer un examen de nuestras vidas, de lo que estamos pensando, de lo que estamos creyendo. Creo que este pasaje lo que ahora nos invita a nosotros es esto, hacer un examen, hacer una introspección de nosotros mismos, de nuestra vida. Y bueno, empecemos. Principalmente, y este es el punto 1, el punto 2 a lo mejor ya es una afirmación, y el punto 2 ya es una afirmación, pero creo que este es el punto de hacer una introspección para después hacer una invitación y ver cómo este punto de que el Evangelio es una forma de vivir. Y bueno, esa es la pregunta. ¿Tratas de ser perfecto por tus esfuerzos? ¿Tratamos de ser perfecto por nuestros esfuerzos? ¿Nos enfocamos más en lo exterior? Pablo está decepcionado porque están siendo fascinados porque los judaizantes les estaban presentando un evangelio donde por la ley de Moisés, específicamente por la circuncisión, serían perfectos. Y observa nuevamente la pregunta de Pablo en el versículo 3. ¿Será posible
que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, porque ahora tratan de ser perfectos mediante sus obras, sus propios esfuerzos, perdón. Y Pablo dice, el ser perfeccionado también consiste por la fe y la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es como si Pablo quisiera decir eso, que el ser perfeccionado también consiste por la fe y la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ahora necesitamos darnos cuenta que el problema, como ya lo he mencionado otras veces, es el legalismo. Que el legalismo trata de llegar a Dios o agradar a Dios, acercarse a Dios por sus propios esfuerzos o por sus propios méritos humanos. Sencillo, ¿no? O sea, y de verdad, el Evangelio, como hemos dicho, se apodera del corazón, porque el depositar nuestra vida en y a Jesús, eso hace. Sin embargo, el legalismo se enfoca en lo exterior, mientras que el Evangelio se enfoca en el verdadero problema, que es en el interior. Y ese es el punto. Si estamos tratando de enfocarnos, atacarnos el pecado por medio de provisiones, y a lo mejor te puedes prohibir miles de cosas para no tener un carácter enojón, para no tener, no sé, a lo mejor lujuria, para no tener peleas a cada ratito, y a lo mejor ya no ves TV, ya no haces aquello el otro, o no sé, hasta empiezas a condenar lo que es esto, pero de alguna u otra manera ves que este comportamiento en ti sigue. Y es que no se está atacando el verdadero problema, que es el corazón, que es nuestro corazón. Sin embargo, este y todos los asuntos se deben tratar desde el corazón. ¿Y sabes quién es perfecto para tratar con el corazón? ¿Sabes? Sí, así es, Jesús. Y sabes, yo llegué a querer ser perfecto, de seguir creciendo en santidad por mis esfuerzos. Te explico de esta manera. Llegué a prohibirme muchas cosas, en un sentido de no ver televisión, porque digo, es que si veo televisión estoy dedicando más tiempo a otras cosas que a Dios. Entonces llegué a no ver televisión, llegué a no escuchar, no sé, por ejemplo, otros cantantes que no sean música instrumental, alabanzas, coros. Por ejemplo, no escuchaba lo que ahora escucho, un corazón, no escuchaba, no sé, el grupo de Lead, entre otros cantantes que puedo mencionar. Y no los escuchaba porque decía, no, es que su música está mal, no tienen la inspiración divina, los mejores cantos son los antiguos. También hacía otros tipos de provisiones para decir que estaba creciendo en esa santidad. Me puse muy estricto en una ocasión con la ropa, en este sentido de usar corbata siempre, entre otras cosas. Y esto se hacía para, pues, sí, claro, ser perfecto. También llegué a tener odio, y sin embargo, esto pues me llevaba a decirle, Dios, quita mi odio, pero no veía respuesta. Y es como de, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué siento esto? No sé. Y es que no estaba atacando el verdadero problema donde radica todo esto, que era el corazón. Y esto lo voy a explicar en este segundo punto, que ya voy a ir a ello. Pero una vez que ya nos hemos hecho este examen, porque en realidad necesitamos hacernos este examen, pasamos a lo siguiente. Y es que necesitamos vivir y confiar que el mensaje del Evangelio es suficiente. Que el Evangelio es suficiente. Necesitamos confiar. Necesitamos vivir y confiar que el mensaje, que el Evangelio es suficiente. Pablo se la está pasando contestando a cada pregunta que realizó una y otra vez de esta manera, pues el significado de la muerte de Jesucristo se los explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Recibieron al Espíritu porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Pablo apuntando a cada ratito a Cristo. Se me hace aquí increíble. Y en otras palabras,
toda nuestra vida se debe enfocar en el Evangelio, es decir, en Jesucristo. Como dice Kaufman, quien fue pastor en una iglesia, y dice de esta manera: los cristianos piensan que somos salvos por el Evangelio, pero después crecemos aplicando los principios bíblicos a cada área de la vida. Pero no solo somos salvos por el Evangelio, crecemos aplicando el Evangelio a cada área de la vida. Te lo voy a leer otra vez. Los cristianos piensan que somos salvos por el Evangelio, pero que después crecemos aplicando los principios bíblicos en cada área de la vida. Pero no solo somos salvos por el Evangelio, crecemos aplicando el Evangelio a cada área de la vida. ¿Por qué? Bueno, sencillo, porque Jesús apunta al corazón, porque Jesús sacia el corazón del hombre, porque Jesús hallas todo. Y ahora nuestra vida la debemos vivir, pero en Jesús. Nota esto, que nuestra santidad va a depender de cuánto estemos confiando en Jesús. Y para confiar en Jesús es necesario, por supuesto, tener una relación con Él más estrecha. Porque aquí está el secreto. Cuando estamos más con Jesús, anhelamos vivir más como Él vivió y somos transformados cada día por el poder del Evangelio. Pero dirás, todavía no te entiendo. Creo que sí logra entender lo que quieres más o menos dar a explicar, pero puedes decir, sabes que aún no te entiendo. Bueno, es que la manera de progresar como cristianos es arrepentirnos y desarraigar estos sistemas. Igual que cuando llegamos a ser cristianos con la vivida representación y representación de la obra de Cristo por nosotros, cuando abandonamos nuestros esfuerzos nosotros mismos, cuando dejamos de confiar en nuestros esfuerzos de nosotros mismos para perfeccionarnos, es ahí que debemos regresar una y otra vez al Evangelio. El Evangelio de Cristo crucificado, para que nuestros corazones estén más profundamente cautivos por la realidad de lo que Él hizo, por la realidad de quiénes somos nosotros en Él. Vuelvo a mencionar esta parte en otras palabras. La manera de crecer, de perfeccionarse, de crecer en santidad, de progresar como cristianos, principalmente es arrepentirnos y desarraigar todos estos sistemas. Los sistemas, ¿en qué sentido? En que no quiero agradar a Dios ya por mis propios esfuerzos humanos, de que no quiero santificarme por mis propios esfuerzos humanos, sino por lo que Él hizo. Necesitamos regresar al Evangelio de Cristo crucificado para que nuestros corazones estén profundamente cautivos por la realidad de lo que Él hizo, de quiénes somos nosotros en Él. Así que creo que no deberíamos decir solamente tengo un problema de ira y decirle, por favor Dios, quítame este problema de ira, quítala con tu poder. Dame, a lo mejor decimos, dame el poder para perdonar. Más bien, deberíamos aplicar el Evangelio en este aspecto. Pablo nos diría que la amargura sin control es resultado de no vivir de acuerdo con el Evangelio. En otras palabras, hablábamos acerca de la hipocresía. O sea, el resultado de la hipocresía que actuó en Pedro, creo que también fue un resultado de no vivir de acuerdo con el Evangelio. Y de hecho Pablo está diciendo esto específicamente, ¿no? Quiere decir esta parte. O sea, ok, comenzamos con Jesús, pero algo ha sustituido a Jesús, o algo queremos sustituir a Jesús. Y en esta parte nuestros propios esfuerzos humanos como sustituto de Jesús, queriendo perfeccionarnos por nosotros mismos. Sin embargo, en vez de creer que Cristo es nuestra esperanza y bondad, estamos buscando algo más que sustituya esa esperanza, algo que nos haga sentir bien y plenos, nuestros esfuerzos. Y en vez de solamente esperar que Dios quite nuestra ira o de simplemente ejercitar la fuerza de la voluntad contra ella, deberíamos preguntarnos, si estoy enojado y no puedo perdonar, ¿qué es lo que creo que tanto necesito en mi corazón? ¿Qué es lo que no he conseguido, que creo que debo de tener para sentirme completo, para tener esperanza, para ser una persona de valor? Por lo general, cuando uno tiene ira excesiva,
se debe a algo como eso, porque no ha conseguido algo que debe de tener, eh, porque cree que necesita algo, y pudiera ser que deseemos la comodidad por encima de todas las cosas, de algo o de alguien, eh, que ha hecho nuestras vidas más difíciles, por lo que cada vez nos enojamos más con eso o con alguien, con algo o con alguien, y pudiera ser que estemos adorando la aprobación de otras personas y por eso nos enojamos. A lo mejor anhelemos tanto el perdón de aquellas personas, en el sentido de que nos pidan disculpas, mejor dicho, uh, la aprobación, no sé, y de esta manera frustra. Y bueno, ¿qué digo? Pero sin embargo, tanto la comodidad como la aprobación y el control, estos intentan funcionar como salvadores, de sentirnos bien, la comodidad, de sentirnos bien, la aprobación, de sentirnos bien, el control, claro, de sentirnos bien. Pero la respuesta no es solo el esforzarse más para controlar la ira directamente, sino es de arrepentirse de la autojusticia y de la falta de gozo en la obra completa de Cristo. Porque allí radica la raíz de la ira, perdón por el tren. Pero cuando hacemos que nuestros corazones vean a Cristo crucificado, perdón por el tren porque ahorita está pasando y está pitando muy fuerte. Pero bueno, cuando hacemos que nuestros corazones vean a Cristo crucificado, sé que el Espíritu Santo obrará en nuestros corazones para reemplazar ese Salvador funcional, que dicho puede ser que la autosuficiencia, la autojusticia, el control, la comodidad, la aprobación, para reemplazar todo eso por el verdadero Salvador. Y claro, la raíz de nuestra ira se irá marchitando. Pero si te fijas, aquí estamos aplicando, y claro, esto lo menciono porque lo pasó en mi vida, ese enojo que tenía, ese resentimiento contra alguien que tuve, ver a Jesucristo, que Él perdonó, ver su obra redentora, ver que Él pudo haberse enojado y pudo quedarse cómodo en su enojo, cómodo en su aprobación por las personas, cómodo en tantos sentidos, o si no queriendo aprobación por diferentes personas, no sé, a lo mejor por la ley, con los judíos. Sin embargo, Jesús soportó todo eso, y ver a Cristo en este sentido, y ver mi vida, que quiero salir de la ira, pero que no puedo, y le estoy pidiendo a Dios de esta manera. Creo que es más factible saber qué deseo, por qué no puedo quitarme la ira, porque en realidad deseo hacer una autojusticia, porque en realidad quiero la aprobación, porque en realidad quiero comodidad, o porque quiero control. Y al momento de detectar todo esto, puedo venir a la cruz, al Evangelio de Jesús, arrepentirme y decirle: Señor, tú llena, y ver a Cristo crucificado. El Espíritu va a reemplazar esto. Y vuelvo a repetir, la raíz de la amargura, la raíz de la ira, se marchitará. Y claro, esto cabe en todo momento. Pero piensa en un pecado que cometes con regularidad. Ya te comenté lo que yo comentaba. Por eso te invito a esta parte, que pienses en algún pecado que cometes a lo mejor con realidad, que no seas saciado y que estás adorando más que a Jesús, hasta el punto de que decides desobedecerlo. ¿De qué manera podrías reemplazar ese falso Salvador como tu verdadero Salvador la próxima vez que seas tentado? Piensa esto, por favor. ¿Qué estás adorando más que a Jesús hasta el punto que decidas desobedecerlo? ¿De qué manera podrías reemplazar ese falso Salvador con tu verdadero Salvador la próxima vez que seas tentado? Yo sé que tú anhelas tanto como yo vivir el Evangelio, descansar en el Evangelio, poder confiar y vivir en y por Jesús. Y por esto quiero contarte una historia, y
has escuchado ya el nombre Martín Lutero. Lutero vivió años viviendo por sus esfuerzos humanos, queriendo agradar a Dios por muchos y diferentes intentos, pero en todos ellos fracasaba de una u otra manera, y en lugar de sentirse cerca de Dios, se sentía lejos. No fue hasta que encontró respuesta en la palabra de Dios, que dice que somos justificados delante de Dios por medio de la fe. Porque cuando sucede tenemos paz para con Dios. Dice esto Romanos capítulo 5, versículo 1. Y así Lutero vivió una vida justificada, no perdiendo el rastro, sino que vivió con una libertad en y por el Evangelio. Pues recuerda, el Evangelio es una manera de vivir, y creo que es la mejor. Yo sé que tú anhelas eso, porque sé que amas a Dios como yo lo amo, y por eso mismo vamos a vivir sin perder el rastro del Evangelio. Vamos a vivir en y por el Evangelio, recordando que tanto la salvación como mi vida en santificación es por medio de la fe en Jesús, por medio del Evangelio. Y bueno, Dios te bendiga grandemente. Cuídate mucho. Nos vemos aquí hasta la próxima. Que descanses y coméntame en los comentarios, por favor, qué te ha parecido. No sé qué has pensado, etcétera, etcétera, ¿no? Dios te bendiga grandemente.